El domingo le daremos la oportunidad a la hermana Rosana de que pueda dar testimonio y un saludo a la iglesia después de tanto tiempo fuera. Después de tanto tiempo fuera se requiere una explicación. Primera de Corintios, capítulo 15, nos habíamos quedado justamente en el versículo 11 y hoy vamos a comenzar en el versículo 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 12 al 19. Dice el apóstol Pablo: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Está aquí la palabra. De todo el resumen que él dio al principio del capítulo sobre las diferentes doctrinas relacionadas con Cristo, vemos que Pablo se centra ahora en la doctrina de la resurrección de Cristo, que al parecer algunos la estaban rechazando, algunos corintios. Cuando la doctrina de la resurrección de Cristo es atacada, el cristianismo, cuando se rechaza la doctrina de la resurrección de Cristo, el cristianismo se rebaja al nivel de una religión más. Es decir, atacar la doctrina de la resurrección de Jesús es atacar la fe cristiana en todo su conjunto. Porque la resurrección de Cristo es lo que hace de la fe cristiana la verdadera fe. Es decir, hace que la fe realmente sea real. Es el testimonio de la resurrección de Cristo. Los argumentos que el apóstol Pablo plantea en esta porción que acabamos de leer, un poco reiterativa, ¿verdad? Porque repite una y varias veces una misma doctrina, un mismo pensamiento, pero esa es la forma, la literatura hebrea. Repite vez tras vez el mismo pensamiento de diferentes maneras para que cale bien en la mente y en la conciencia de los demás, ¿verdad? Por tanto, estos argumentos que son absolutamente lógicos, también va a plantear otros que son de una lógica aplastante. No obstante, los vamos a ver paso a paso, uno a uno. Así que vamos al versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo primero que deja claro la pregunta que hace al principio de este versículo? ¿Qué es lo primero que Pablo deja claro? Que Cristo resucitó. Ahí hay una afirmación que Pablo está haciendo. Esa afirmación que lleva después a la pregunta, ¿cuál es la afirmación? ¿Qué es lo que Pablo está afirmando? ¿Perdón? Que la resurrección era una práctica habitual, la predicación de la resurrección era algo habitual, realmente formaba parte de la predicación cristiana. Los cristianos predicaban de la resurrección de Cristo. Es decir, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, está poniendo por sentado que se estaba predicando la resurrección. Desde el principio, desde que Jesús resucitó, se estaba predicando sobre la resurrección de Cristo. Eso es lo primero que deja claro, ¿verdad? Aunque ya en los versículos del 5 al 8
Él probó la veracidad de la resurrección al hablar de aquellos a quienes les apareció vivo después de haberle visto muerto, ¿verdad? Los testigos oculares con los que todavía se podía, algunos de los cuales todavía se podía hablar, porque todavía estaban vivos. ¿Qué es lo que se predicaba? Que Cristo resucitó de los muertos. Fíjense en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. En el 6:14, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 6:14, dice, y Dios que levantó al Señor, ¿qué dice ahí? También a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, si bien es cierto que el Padre levantó de los muertos a Jesús, no es menos cierto que también nos levantará a nosotros. Esta ha sido la predicación de la Iglesia desde siempre. Y esto se predicaba en tiempos de Pablo y se sigue predicando hoy en día, ¿verdad? Pero la pregunta que hace Pablo ahí en el versículo 12, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? También deja claro algo. ¿Qué es lo que deja claro? Que algunos no lo creían, ¿verdad? Que algunos le estaban rechazando esta doctrina de la resurrección. ¿En qué quedaría el Evangelio si le quitamos la resurrección de Cristo? Nada. En una religión más. ¿Ok? Basada en la vida de un hombre que fue bueno, que dijo cosas bonitas y al que mataron y se acabó. No es así, no es eso lo que muchos creen del Evangelio, del cristianismo, ¿verdad? Hoy es curioso, estaba en Radio Sintonía en una tertulia y cuando se hablaba de la Navidad, bueno, ¿cuáles son tus deseos para la Navidad? Y tal, todo el mundo decía salud, porque es lo más importante. Y la gente no sabe que la salud del cuerpo tiene fecha de caducidad y que lo que verdaderamente es importante es la salud espiritual. Porque esa es la que nos va a determinar nuestro destino eterno, ¿verdad? Pero no se le da importancia a las cosas espirituales. O sea, se le da solamente importancia a las cosas materiales. Y no podemos permitir que a la fe cristiana se le robe la resurrección de Cristo. Tenemos que defenderla, tenemos que proclamarla, pero para ello tenemos que creerla. ¿Ok? Pablo tuvo que batallar con otros que aún sin negar la resurrección de Cristo, interpretaban que la resurrección de los muertos ya se efectuó, de manera que no era algo que había, no era un acontecimiento que, por ejemplo, los cristianos debiéramos esperar. Es decir, nosotros los cristianos esperamos, conforme a lo que hemos leído en 1 Corintios 6:14, que así como Dios levantó de los muertos a Cristo, también a nosotros nos levantará, ¿verdad? Bueno, pues había un grupo dentro de la iglesia, no concretamente en Corinto, pero dentro de la iglesia, Pablo batalló con esa gente que decían que la resurrección, bueno, ya la resurrección se efectuó, que la resurrección era como algo espiritual, como algo simbólico, como lo que ocurre en el bautismo, por ejemplo, ¿no? Que decimos, hemos resucitado, ya está. Pero que no era un acontecimiento que había que esperar, sino que era algo espiritual. Al hacer eso, estaban robándole la esperanza al cristiano, de que un día, cuando cerremos nuestros ojos aquí, los abriremos en la presencia del Señor. Algunos afirmaban que Cristo resucitó de esa manera, no físicamente, sino de una manera espiritual. Y la verdad es que esa fe distorsionada, porque es errónea, realmente estaba dando por sentado que no iba a haber una resurrección de los cuerpos. Acababan por no darle importancia al tema de la resurrección. Para ellos no era una doctrina fundamental.
Sabemos nosotros por la palabra de Dios quiénes o cuántos, en Corinto me refiero, quiénes o cuántos eran los que negaban la resurrección. No se nos dice, ¿verdad? ¿Sabemos si eran gente de influencia o no? No se nos dice. Sin embargo, por la importancia que Pablo le da a este tema, se ve que sí que estaban teniendo influencia dentro de la iglesia y que ya algunos estaban dejando de creer en la resurrección. Por tanto, porque Corintio era una congregación con una influencia muy grande de los griegos, ellos argumentaban que el alma sí que iba a resucitar, pero que el cuerpo no, que el cuerpo iba a ser destruido y punto. Es decir, no iba a haber una resurrección corporal. Y además ellos pretendían tener base bíblica para afirmar esas cosas. Ellos citaban, por ejemplo, Génesis 3:19, cuando dice que hasta que el polvo vuelva a la tierra, como dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿verdad? En base a ese pasaje, ellos decían, no hay resurrección del cuerpo. También citaban Eclesiastés 12:7, donde Salomón dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En base a esos pasajes ellos decían, la resurrección de los creyentes no es una resurrección física, será solo una resurrección espiritual. Creían que el alma se iba a levantar, pero que el cuerpo iba a ser destruido. Y por destruidos ellos entendían que iba a dejar de ser, que no íbamos a tener cuerpo resucitado. ¿Dice eso Salomón en Eclesiastés? Vamos a ir a Eclesiastés, hemos dicho capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, está después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, pero dice, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Realmente no dice eso Salomón aquí? ¿Lo dice o no lo dice? Sí y no. ¿Lo dice? Sí y no. Digo sí porque realmente Salomón lo dice. Pero digo no porque Salomón no está hablando a nivel espiritual, está escribiendo desde la perspectiva humana, hablando de que realmente el cuerpo se destruye, desde la perspectiva humana. Pero Salomón no tenía toda la revelación que ya hoy tenemos nosotros concerniente a lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Es decir, vamos a ir a ver algunos pasajes, porque hay doctrinas que son reveladas a lo largo de toda la palabra de Dios. Al principio se nos revela una parte y después se nos va revelando más datos, pero al principio no tenemos toda la revelación. Por tanto, si tomamos un texto del principio y los enfatizamos sin tener en cuenta el resto, nos equivocamos. Eso es lo que suelen hacer las sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen en la resurrección, ¿verdad? Ellos se acogen a los textos del Antiguo Testamento y obvian o olvidan, ignoran intencionadamente los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la resurrección del cuerpo también. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5:23, un pasaje que todos conocen. Ahí, cuando Pablo habla del ser humano, dice que está compuesto ¿de qué? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, ¿cómo va a resucitar el ser humano? ¿Solo una parte o va a resucitar completo? Esta es la pregunta que está en el aire y la tenemos que responder, ¿verdad? En este capítulo, el apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios,
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablar de la resurrección enfrentando la doctrina de la filosofía griega de la dualidad del ser humano. Los griegos veían al hombre solo como espíritu, o sea, mente o espíritu, que ellos lo unen ahí, la parte que no se ve del ser humano y la parte que sí se ve, que es la parte física. ¿Ok? Entonces, realmente, ¿era importante todo esto? ¿Es importante esta doctrina de la resurrección? Rosana dice que sí. ¿Por qué? Porque es uno de los fundamentos de nuestra fe. Es uno de los fundamentos de nuestra fe. Y no podemos permitir tener dudas al respecto en estas cuestiones. Debemos tenerlas claras. ¿Ok? Vamos a ir a Primera de Timoteo, donde vamos a ver que algunos estaban muy despistados en cuanto a esto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a leerlo desde el 18 por aquello del contexto. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas las buenas milicias, manteniendo la fe. Hay que mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice manteniendo la fe, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe? Si no mantenemos la fe, vamos a naufragar. ¿Qué significa naufragar? No, nos vamos a perder, nos vamos a ahogar. ¿Ok? No vamos a llegar a puerto, nos vamos a quedar en el medio del camino. ¿Ok? Entonces, tenemos que mantener la fe. Y aquí se nos habla de dos personas, Himeneo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. ¿Y cuáles serían las blasfemias de esta gente? O sea, ¿en qué estarían fallando estos? ¿En qué habrían naufragado estos? Vamos a ver un poquito más adelante, segunda de Timoteo 2. Lo interesante de la Biblia es que cuando tú la estudias, todas las preguntas encuentran su respuesta. ¿Ok? Capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo del 15 en adelante. Dice, segunda de Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa como bien la palabra de verdad. ¿Esto quiere decir que se puede usar mal? Claro, por eso le aconseja que la use bien, porque se puede usar mal. De hecho, algunos la están usando muy mal hoy en día, ¿verdad? Pero Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y dice: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué diría esto? Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aquí están, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Vamos a saber ahora cómo naufragaron. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Se dan cuenta? Estos no estaban manteniendo la fe, sino que habían naufragado en cuanto a la fe, porque estaban asegurando que la resurrección no es algo futuro, que no hay que tener fe en que vayamos a resucitar, que la resurrección ya se efectuó. Cuando creímos en Cristo ya fuimos resucitados. Entonces, ¿Pablo está de acuerdo con esa postura? No. Aclara que eso es una postura incorrecta. ¿Y cómo le llamó él? Blasfemia. Es decir, algo que atenta contra la persona de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos rebatir la doctrina de Himeneo y de Fileto?
y de Alejandro. Fíjense, por ejemplo, en Job, capítulo 19, antes de los Salmos, el libro de Job. 26. Job 19, versículo 26. Vamos a leerlo desde el 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Y ya estaba profetizando él la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él estaba hablando, sin saberlo, yo creo, estaba hablando de la resurrección de Cristo. Dice: y después de deshecha esta mi piel, en mí, ¿qué? En mi carne. No dice en mi espíritu. Dice: en mi carne he de ver a Dios. Es decir, Job creía en la resurrección del cuerpo. Y sin duda, como vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo también. Yo les invito a que vayan a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, adelantándonos un poco al estudio de segunda de Corintios. Ahí en el capítulo 5, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en los 4 primeros versos. Segunda de Corintios 5, versos del 1 al 4. Presten atención, porque Pablo, como saben, a veces usa un lenguaje figurado. ¿Ok? Él dice: porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, eterna en los cielos. ¿De qué casa terrestre, de qué morada terrestre, de qué tabernáculo está hablando el apóstol Pablo? Del cuerpo. Dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos así, seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, Pablo creía que si nuestro cuerpo se deshace, recibiremos de Dios un cuerpo nuevo. ¿Okay? Y esto es muy importante, porque esto forma parte de la fe, de la doctrina cristiana. Así que, yendo a 1 de Corintios, capítulo 15, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Si siempre hemos predicado la resurrección de Cristo, ¿eh? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué pasó? ¿Tampoco Cristo resucitó? Claro. Es la conclusión lógica, ¿verdad? Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Ese es el contraste con el versículo anterior, es la lógica tan aplastante que usa Pablo. Si alguien afirma que Dios resucita el alma, pero no el cuerpo, eso entonces, ¿en qué lugar deja la doctrina de la resurrección de Cristo? Ciertamente, si solo resucita el alma y no el cuerpo, entonces Cristo no resucitó. Su cuerpo seguiría estando en la tumba. ¿Ok? Eso dejaría la obra de la redención absolutamente inconclusa, porque nosotros seguiríamos sin esperanza de resurrección. Sería un evangelio sin resurrección, es un evangelio sin esperanza y sin futuro. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, estos versículos los vamos a pasar rápido porque son tan claros, tan sencillos, que no necesitan más profundidad. Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjense cómo utiliza los pronombres, ¿no? Porque dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
Es decir, vano es lo que yo predico, pero vano también lo que tú crees. ¿Verdad? Es la conclusión lógica, es el argumento irresistible. Si no hay resurrección, ¿qué estoy predicando yo? ¿Y qué estás creyendo tú? Si Cristo aún está en la tumba, no hay nada que predicar. No hay nada que creer. Nuestra fe sería tan vacía como la budista o como la fe musulmana o como cualquier otra religión. Sin embargo, sabemos que gracias a Dios no es así, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Muchos pudieron verlo, muchos lo proclamaron y estuvieron dispuestos incluso a ir a la muerte por no negar que habían estado con Él, que habían hablado, comido y estado con el Señor, ¿verdad? Pablo se encontró con Cristo, con el Cristo vivo, con el Cristo glorificado, con ese Cristo resucitado en el camino a Damasco. Por tanto, negar la doctrina de la resurrección es ir contra el testimonio de todos los que han dado fe de haber visto a Cristo en sus vidas, todos esos testigos que lo declararon. Realmente son muchos los que atacan la doctrina de la resurrección. ¿Por qué creen ustedes que lo atacan? ¿Por qué creen que la gente es capaz de admitir que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero son incapaces de reconocer que Cristo resucitó? ¿Por qué creen ustedes que reaccionan tan brutalmente algunos cuando se les habla de la doctrina de la resurrección? Que nadie sería redimido del pecado. Nadie sería redimido del pecado. Pero ¿por qué reaccionan contra la doctrina de la resurrección? Porque no tienen fe, no conocen la palabra. No tienen fe, no conocen la palabra de Dios. Pero además, la resurrección como doctrina convierte la fe cristiana en la única fe verdadera. Lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Mientras que otros están adorando a un líder muerto, nosotros adoramos a un Cristo vivo. Y eso lo hace único. Eso lo hace único. Nuestra cruz ahí detrás está vacía. Nuestra cruz no tiene un Cristo crucificado. Cristo fue bajado de la cruz porque estaba muerto. Fue sepultado. Pero al tercer día, conforme a las Escrituras, Cristo resucitó. Por tanto, si la gente admite la resurrección de Cristo, tiene que admitir que la fe cristiana es verdad. Y eso supone que hay un Dios que la va a juzgar. Y la gente no quiere creer eso. La gente prefiere vivir con una gorra de gran visera que le impida mirar al cielo. Quieren ocuparse solo de las cosas de aquí de la tierra. No quieren saber nada del más allá. No, a mí de eso no me hable. ¿Te han dicho eso alguna vez? Cuando has intentado hablar de Cristo, del cielo, del infierno, de la fe cristiana, de la resurrección de los muertos, pregúntale a alguien, oye, ¿tú crees que tú cuando mueras vas a ir al cielo? A mí no me hable de esas cosas. La gente no quiere oír hablar de eso. Porque hablar de eso supone tomar conciencia, supone tener que tomar decisiones, supone que al final se va a topar con que hay de verdad un Dios que está ahí, que está llamando y que esa persona va a tener que responderle. Y la gente no quiere. Quieren vivir encerrado en su mundito imaginario y ya está. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 15. Después de decir, y vana es vuestra fe, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿verdad? Sigue con su argumentación. ¿Es lógica la argumentación o no? Totalmente, ¿verdad? Es más, no solo nuestra fe es vana, sino que los cristianos seríamos mentirosos, porque estaríamos dando un testimonio falso de que hay una resurrección, la cual no habría si los muertos no resucitan, ¿verdad? Y entonces Pablo está diciendo que aquí en este versículo
que somos, y ahí está involucrando también a los corintios, somos hallados falsos testigos. Porque estamos diciendo algo que no es verdad si los muertos no resucitan. Así, lo que es lo mismo, si somos falsos testigos, somos falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué predicaría Pablo una mentira para exponerse al juicio de Dios? El credo de los apóstoles, el más antiguo de los credos de los apóstoles, testifica de la fe de la iglesia primitiva en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos. Creo en la resurrección del cuerpo, dice el credo de los apóstoles. Esa frase de falsos testigos, ¿no suena a algo más? Cuando hablamos de falsos testigos, ¿a qué suena? A los testigos de Jehová, ¿verdad? Claro, curiosamente ellos también niegan la doctrina de la resurrección de Cristo y niegan la resurrección del cuerpo. Se fundamentan en un pasaje que está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Este es el fundamento que ponen los testigos de Jehová para decir que Cristo no resucitó físicamente. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quiero que presten atención porque tenemos que rebatir la forma en que ellos interpretan este pasaje. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces dicen los testigos, ¿ven? Fue muerto en la carne, pero no fue vivificado en la carne, fue vivificado en el espíritu. Por tanto, Cristo no resucitó corporalmente. Esto es lo que afirman los testigos de Jehová. ¿Cómo podemos rebatir eso? A ver, no hablen todos a la vez, levanten la mano para que yo sepa. Se apareció a Pedro, a los 12 y a más de 500 personas. Sí, pero los testigos de Jehová dicen que se les apareció en forma espiritual, no física. ¿Y cómo metió el dedo Tomás? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, mete tus dedos en mi llaga. Y no seas incrédulo sino creyente. Ahí estamos rebatiendo la interpretación que los testigos de Jehová hacen de este pasaje. Porque, miren, siempre para poder entender bien un pasaje, ¿cuál es la norma básica? Y la otra. Antes que eso, el contexto. Si leemos el contexto inmediato de este pasaje, lo vamos a leer, lo vamos a entender mucho mejor. Vamos a leer otra vez el 18, pero vamos a llegar hasta el 19. Fíjense que vamos a leer un versículo más. No vamos a leer todo el libro, toda la carta de Pedro. Vamos a leer solamente un versículo más, pero vamos a partir del 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales las personas... Miren, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pedro? Fue vivificado en el espíritu, pero nos está hablando de antes de la resurrección. Porque fue durante los 3 días que su cuerpo estuvo muerto que Cristo visitó los espíritus encarcelados. Por tanto, todavía la resurrección no se había producido. ¿Ok? O sea, no podemos quedarnos con un texto sin su contexto. Tenemos que leer el contexto. Aquí todavía la resurrección de Jesús no se había producido. Pedro está hablando que Cristo fue vivificado, volvió a la vida.
¿Ok? Y dice, y que estuvo predicando a los espíritus encarcelados. Pero eso lo hizo antes de la resurrección. Por tanto, este texto no desmiente que Cristo resucitara de forma corporal. Simplemente está hablando de un periodo de tiempo que es anterior a la resurrección física de Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es importante conocer las normas de la hermenéutica, el contexto. Siempre. Los corintios y los falsos testigos de Jehová ignoran con intención o sin ella las palabras del mismo Señor Jesús. Miren, Juan capítulo 2. Aquí vamos a ver cómo Jesús está anunciando. Juan capítulo 2, versículo del 19 al 21. Aquí vamos a ver cómo Jesús está hablando de que su cuerpo iba a resucitar también, no solo su espíritu. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. 2 del 19 al 21. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. ¿Y qué dice ahí? En 3 días lo levantaré. ¿Estaba hablando de su espíritu? ¿Estaba hablando de su alma? Estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, Jesús desmiente a los testigos de Jehová y desmiente a aquellos corintios que no querían creer en la resurrección del cuerpo. Desmiente a Himeneo, a Fileto, a Alejandro. El testimonio de los apóstoles y del historiador Lucas nos hace ver que realmente ellos creían en la resurrección del cuerpo. Lucas capítulo 24, un poquito antes, Lucas 24, versículo 39. Este es el pasaje que antes estaba citando Rosana, ¿verdad? Ahí dice Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Cristo resucitado tenía carne y hueso. Les dice, yo mismo soy. Palpad. ¿Qué significa palpad? Tocar. Toca. Que aquí hay carne, que aquí hay hueso. Entonces, la palabra de Dios desmiente las falsas doctrinas. Generalmente las falsas doctrinas siempre surgen cuando tomamos un texto y lo sacamos de contexto para afirmar algo que parece decir sin tener en cuenta lo que realmente dice. ¿Ok? Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Este es un pasaje muy importante, porque afirma, dice ahí, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Espíritu. Perdón, me equivoqué al leer. Jesucristo, hombre. Cristo como mediador entre Dios y los hombres está como hombre. ¿Ok? No es solo como espíritu, como alma, es Jesucristo, hombre. Y es una palabra que realmente hace referencia a su humanidad. ¿Ok? Por tanto, esto es importante. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y seguimos con el pasaje de Pablo. 1 Corintios 15, 16 y 17. Los versículos del 16 al 17. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como vemos, Pablo sigue repitiendo su argumento, vez tras vez. Esta es la forma literaria hebrea. Los hebreos repiten una y otra vez las cosas, ¿verdad? La repetición obedece justamente a ese estilo literario hebreo. Cuando quieren enfatizar una doctrina importante, la explican una vez y otra vez y otra vez, de diferentes formas, pero marcando lo mismo. Y él continúa exponiendo su argumento de lógica irrefutable para mostrar a los corintios las consecuencias espirituales de anular o de pervertir la doctrina de la resurrección o de malinterpretar la doctrina de la resurrección de Cristo y de los cristianos. Vuestra fe es vana. Ahora se está dirigiendo directamente a los corintios. Vuestra fe es vana. Si no hay resurrección de Cristo, vuestra fe es vana. O sea, estáis creyendo tonterías. Se dirige a ellos justamente para que reflexionen sobre su propia postura. ¿Cuáles son las consecuencias de negar eso? Que ponen a Dios de mentiroso y a los apóstoles de falsos testigos. Pero además invalida la fe cristiana, convirtiéndola en algo sin sentido. Esas son las implicaciones de una fe vana, que un Cristo muerto no puede justificar a nadie. Un Cristo muerto, si hubiese permanecido muerto, no podría salvarnos, no podría perdonar nuestros pecados. Permaneceríamos condenados en nuestros delitos y pecados. O sea que no es poca cosa el negar la fe cristiana de la resurrección. Si el creyente sigue en sus pecados porque Cristo no resucitó, ¿de qué le sirve su fe? Sin embargo, Pablo escribió claramente a los corintios que ellos habían sido santificados, que serían fortalecidos, que eran llamados a la comunión. Todo eso lo hemos estudiado, lo que ya hemos estudiado de la primera carta a los corintios. Pero más todavía, en ese pasaje tan especial de 1 Corintios 6:11, ¿recuerdan? 1 Corintios 6:11, Pablo les dice, y esto erais algunos, cuando hablaba de borrachos, mentirosos, los adúlteros, fornicarios, homosexuales, ¿verdad? Todos estos que no iban a entrar en el reino de los cielos, les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, Pablo está dando por sentada que la redención fue consumada, la redención fue hecha, porque Cristo realmente resucitó y pudo presentarse delante del Padre y haciendo ofrenda de su propia sangre como paga por nuestros pecados. Y esto es lo importante. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento realizaba el sacrificio de aquel cordero por los pecados del hombre o del pueblo, entonces tenía que coger la sangre y presentarla en el propiciatorio. Tenía que rociar la sangre en el propiciatorio, es decir, la tapa del arca. Escuchen, Cristo, cuando resucitó, fue al Padre y presentó la ofrenda de sí mismo como el pago por todos nuestros pecados. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, dice el libro de Hebreos. Por tanto, Cristo cumplió, Cristo hizo lo que Él dijo que iba a hacer. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo edificaré, y eso sucedió. Ocurrió tal y como estaba escrito, conforme a las Escrituras. Por tanto, la Iglesia cree en la resurrección de Cristo y cree en la resurrección del cuerpo del creyente, ¿verdad? Es más, creemos que también los incrédulos van a resucitar, pero para otra cosa. Versículo 18. Entonces también, Pablo sigue con los argumentos, ¿verdad? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Evidentemente esta es una conclusión lógica. Si no hay resurrección, entonces los que perecieron en Cristo, aunque
tuvieran fe, perecieron, es decir, murieron y muertos se van a quedar. Cuando se refiere a los que durmieron, ¿verdad? Ya hemos hablado de que es un eufemismo que usaba el apóstol para hablar de los que estaban muertos, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo lo que está intentando es que los corintios entiendan lo absurdo que era mantener la postura de que había que creer en Cristo, pero no creían que Cristo hubiera resucitado. Entonces, es absurdo. Cualquier variación en las doctrinas fundamentales de la fe cristiana tiene un efecto mortal, eterno sobre los creyentes. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esta frase? ¿Perdón? Dignos de pena. Dignos de pena. Sí. Si solamente esperamos en Cristo y resulta que Cristo no resucita, pobrecitos de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima, ¿no? Y esto es realmente lo que el apóstol está diciendo aquí, ¿no? Los incrédulos que no esperan la resurrección procuran vivir al máximo, ¿no? Eso dicen ellos, para aprovechar la vida, porque piensan, esto es todo lo que hay, ¿no? Hay que vivir la vida que son 2 días, ¿no? ¿Has escuchado esa frase o no? Hay que aprovechar la vida que son 2 días. Y realmente intentan sacar el mayor provecho a la vida presente. Sin embargo, nosotros vivimos como creyentes disfrutando la vida presente, pero con la esperanza de que tenemos una vida aún mejor. Amén. Lo cual hace que esta de aquí sea más llevadera. Y eso es importante. La esperanza de la resurrección nos da una perspectiva mucho más profunda que cuando no se cree en la resurrección. La fe y la esperanza, cuando la fe y la esperanza se desvanece, los seres humanos acabamos siendo desgraciados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, hasta aquí Pablo estaba hablando de lo negativo, si Cristo no resucita, estaba poniendo varios argumentos. Ahora confirma, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, ahora va a hablar en términos afirmativos, positivos. Categóricamente él afirma sin tapujo su fe en la resurrección. ¿Alberga dudas? Pablo, ninguna. Para Pablo la resurrección de Cristo era un hecho histórico y una experiencia personal, porque él la había visto. ¿Okay? Cristo ha resucitado de los muertos. Ese breve testimonio es un argumento profundamente arraigado en la historia de la Iglesia a lo largo de todos los siglos y forma parte de la fe cristiana de siempre. Cristo ha resucitado. La tumba vacía, los testimonios de quienes lo vieron después de muerto, son evidencia clara de que no admiten controversia. Aunque los incrédulos se burlen, que algunos lo hacen, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Cristo resucitó de los muertos y que también un día nosotros mismos resucitaremos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 12 al 14. Segunda de Timoteo 1 del 12 al 14. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito de la fe, guarda la fe, ¿ok? Así que yo sé en quién he creído. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿sabemos en quién estamos creyendo? ¿Tú sabes en quién estás creyendo? ¿Estás creyendo en Dios realmente? ¿En el testimonio que Dios ha dado a través de su palabra? ¿O estás creyendo lo que dice el vecino? ¿O lo que dice el profesor? ¿O lo que dice el presentador de la televisión, del programa, del show, donde todos discuten y se gritan unos a otros? ¿Qué estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? Yo sé en quién he creído. Yo creo en el Señor Jesús, creo en su palabra, creo que es verdad, creo que aquellas personas que lo testificaron y estuvieron dispuestos a pagar con sus propias vidas estaban realmente absolutamente convencidos, y yo estoy convencido también. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice aquí, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. La predicación del apóstol Pablo estaba siempre centrada en el testimonio de la resurrección de Cristo. Siempre. Van a encontrar un montón de pasajes en Hechos de los Apóstoles y en sus epístolas donde Pablo habla una y otra vez sobre su fe en la resurrección de Cristo. Cuando dice primicias de lo que durmieron es hecho, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Pablo con eso de las primicias? ¿Qué eran las primicias? El primero en resucitar de todos los muertos. La palabra primicias, ¿qué significa? Todos a la vez, ¿no? A ver. Primicias. Primero. ¿Primeros qué? En la Biblia, cuando se habla de primicias, ¿de qué se habla? Sí, primero en resucitar sabemos qué es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Pero yo estoy pidiéndoles que se centren en la palabra primicias. ¿Qué eran las primicias en el Antiguo Testamento? Los primeros frutos. Los primeros frutos, cuando se recogía una cosecha, o cuando se iba a recoger la cosecha, los primeros frutos que se recogían se les presentaban a Dios como una ofrenda, la ofrenda de las primicias, ¿ok? Y cuando Pablo está aquí hablando de que primero Cristo, dice versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, quiere decir que después de Cristo viene la cosecha. ¿Ok? ¿Y saben quiénes son las cosechas? Nosotros. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó primero, después nosotros. Algunos afirman que Cristo no fue el primero en resucitar, que primero hubo otras personas, ¿verdad? ¿Cómo podemos conciliar esa verdad con la que expresa aquí el apóstol Pablo? Porque en realidad se dice que antes que Cristo resucitaron otros. ¿Recuerdan alguna resurrección antes de Cristo? Lázaro, la hija de Jairo, el muchacho de Naín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Pablo dice aquí que Cristo es la primicia? Claro, porque ellos fueron una resurrección no eterna, sino fue una resurrección temporal. El primero que resucita con eternidad es Cristo. Cristo es el primero. Después de él, los demás. ¿Ok? Todos aquellos que resucitaron, al final acabaron por morir otra vez. Pero Cristo es el primero que abre la puerta de una resurrección a la eternidad. Y nosotros resucitaremos para no volver a morir. Resucitaremos para seguir vivos para siempre. ¿Ok? Y esto es importante. Versículos 21 al 22. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué es lo que, ¿sabes lo que me llama la atención de este pasaje? El paralelismo, ¿no? Es también muy clásico dentro de la literatura hebrea, ¿no? Si cogen los proverbios verán que casi todos los proverbios usan el paralelismo, ¿no? Pues ya sea uno positivo y otro negativo, o los dos positivos, pero son paralelos. Es un estilo literario muy, muy curioso. Ahora, el paralelismo hebreo permite conectar al ser humano con la muerte y al ser humano con la resurrección. Fíjense, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Pablo hace una comparación más, ¿verdad?, entre Adán y Cristo. ¿Por quién vino la muerte? Por Adán. ¿Por quién vino la vida? Por Cristo. Ahora, ¿qué pasaje está citando Pablo en la primera frase del 21? Por tanto, como la muerte entró por un hombre, ahí se está refiriendo a Génesis capítulo 3, ¿verdad? Cuando el Señor habla de que la muerte es introducida como paga por el pecado de nuestros primeros padres, ¿verdad? No olvidemos que el responsable de la entrada de la muerte en el mundo es el hombre, por cuanto fue su pecado lo que hizo que la muerte entrara en el mundo. Por cuanto, como decía también Romanos 5:12, creo que es, ¿verdad? 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por qué entró el pecado? Por el hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, el responsable de que la muerte entrara en escena en la historia de la humanidad la tienen nuestros primeros padres. Dios solo le advirtió de lo que sucedería si ellos le desobedecían. Y al desobedecerle, ocurrió lo que Dios había advertido. Por tanto, la responsabilidad es del hombre, no es de Dios. Romanos 5:18. Quiero que lean este pasaje porque les voy a hacer una preguntita. Romanos 5:18. Así que, Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significan estas palabras de Pablo? ¿Está Pablo enseñando la salvación universal? ¿Que todo ser humano va a ser salvo? ¿Sí? Léanlo otra vez. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Quiere decir que todo el mundo va a ser salvo? Todos tendrán la oportunidad. No todos van a ser salvos. Lo sabemos porque el mismo Señor Jesús dijo que hay dos caminos, ¿verdad? Uno que es ancho, por el que va mucha gente, pero ¿cuál es el fin de ese camino? La perdición. Mientras que otro que es estrechito, angosto y difícil, por el cual van pocos, dice, es el final de ese camino, es la vida eterna. Por tanto, no todos se van a salvar. Si nos percatamos en el versículo 22 de 1 Corintios 15, dice, en el capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yo quiero seguir insistiendo. ¿Está hablando de todos o no?
los que creen. ¿Tenemos un problema o qué? ¿Se contradice la Biblia? No. A ver, Oscar. Hay una palabra que tal manera amó Dios al mundo, o sea, que Él murió por todo, Sí. pero no todos van a creer. ¿Y por qué pone la condición de creer? Porque Dios quiere que todos se salven. Porque Él haga la porque Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. Entonces, ¿todos se van a salvar? Es que los calvinistas dicen, si Dios quisiera que todos se salvaran, nadie se perdería. Pero la Biblia afirma que Dios quiere que todos se salven. Pero también afirma que no todos se van a salvar. Porque a mi hermano Él conoce a todos los corazones. Entonces ya sabe la oportunidad para todos. Fíjense, yo quiero que ustedes se den cuenta de que a veces una sola palabrita que pasa inadvertida en el pasaje nos da la clave de la interpretación. Miren, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa en Cristo? Claro, por medio de Cristo, a través de Cristo. Mientras toda la humanidad enfrenta la muerte a causa del pecado de Adán, solo los que están en Cristo reciben la vida a causa de su resurrección. La Escritura no se contradice, los calvinistas sí. Pero dejando a los calvinistas y sus doctrinas erradas, ¿habrá una resurrección general? Sí, habrá una resurrección general. Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. Juan 5, 28 y 29. Jesús dice ahí, no os maravilléis de esto. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron los malos a resurrección de condenación. O sea, resurrección va a haber para todos, pero unos para vida y otros para condenación. O sea, va a haber una resurrección general, pero no todos se van a salvar. Efectivamente, la palabra de Dios dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos que lo que se está diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo aquí, es que en Cristo todo el mundo tendría la oportunidad de ser vivificado. Es que todos pueden ser vivificados. Cristo murió para vivificar a todo ser humano. Pero Él puso como condición que había que creer para recibir la vida. El que cree tiene vida. El que no cree no tiene la vida. O sea, Cristo murió por todos. Dios amó a todo el mundo. Dios quiere que todos se salven. Cristo murió para vivificar a todos los que estábamos muertos por el pecado de Adán. Pero no todos van a ser vivificados, sino aquellos que depositan fe y confianza en el Evangelio, en el mensaje del amor de Dios, ¿verdad? Si todos creyeran en el mensaje del Evangelio, todos serían vivificados. Si todos creyeran, todos podrían salvarse. No como dicen los calvinistas, solo los escogidos. No, si todos creyeran, todos se salvarían. Esa es la condición, la fe. Hebreos capítulo 4, del 1 al 2. Hebreos capítulo 4, del 1 al 2. Dice, temamos pues
Hebreos 4, del 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por no oír la palabra. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Amén. Por tanto, es la fe la condición indispensable para la salvación, para la justificación. Romanos 3, y con esto terminamos. Romanos 3:22. Romanos 3:22 hasta el 26. Dice, vamos a leerlo desde el 21. Pues ya puesto. Desde el 21 hasta el 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que... O sea que hay una condición, ¿verdad? Dios está dispuesto a justificar a todo el mundo, pero hay una condición. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay por cuanto todos pecaron, los escogidos también, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es recuerden esa palabrita, en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Amén. Es decir, todos podrían ser justificados solamente depositando fe en Jesús. Ese es la condición sine qua non para recibir la salvación. Así que la otra cara de la muerte es la resurrección, la cual alcanzaremos todos los que creemos en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Será resucitado. Dígame, mi hermano. Y además, Dios lo afirma en Apocalipsis 3:20. 3:20. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Yo estoy a la puerta y llamo. Es difícil aplicar ese pasaje a la resurrección. Claro, en realidad ese pasaje es aplicado a la iglesia, porque es Cristo llamando a la puerta de la iglesia que se ha olvidado del Señor y lo ha dejado fuera. Y eso realmente está pasando actualmente en este tiempo de la apostasía en el que estamos, ¿no? Muchas iglesias han echado a Cristo fuera y Cristo está llamando dentro porque quiere tener comunión con sus discípulos. Pero la realidad es que con respecto al tema de la resurrección, la realidad es que algunos no quieren creer en la resurrección y siguen afirmando que son cristianos. Mire, si usted no cree en la resurrección, usted no es cristiano. Porque el cristiano cree en la resurrección de Cristo y en la resurrección del cristiano, del creyente. Creemos en la resurrección de los muertos. Yo creo en la resurrección de los muertos. Creo que si yo cerrara mis ojos aquí, los abriría en la presencia del Señor, porque Dios así lo ha afirmado. Amén. ¿Alguna pregunta? Vamos a llegar ahí la semana que viene. Por ejemplo, yo traigo a un amigo, por decir, que sea de la religión. Entonces, él no oye la palabra, o sea, que Cristo está en la resurrección de la vida eterna. Y él dice, sí creo, porque si no, no voy a decir,
Eso solo tiene que decir el Señor, no yo. Pero no es que tiene que vivir en la palabra del Señor. No, vamos a ver, la salvación se recibe por fe, no por obras. No es por fe más las obras de portarse bien, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Yo lo que digo es, Sí, yo sé lo que está diciendo. dice soy salvo, pero sale afuera, como no conoce nada de la palabra de Dios, hace Bueno, mal que porque tiene común. nosotros no podemos juzgar a nadie de si es salvo o no es salvo. Ese juicio se lo ha dado Dios al Hijo. Cristo es el único que sabe quiénes son salvos de verdad y quiénes no. Yo puedo decir, yo tengo la certeza de que soy salvo, no porque yo sea buena persona, no porque yo me porte bien, no porque yo esté siempre en la iglesia, sino porque yo creo que Cristo no miente y Él ha dicho que cree en mí tiene vida eterna. Y yo creo eso. Ahora, hay personas que ciertamente, yo sé a lo que te refieres, hay personas que porque han hecho la oración de fe y después viven una vida desastrosa y creen que son salvos. No. Oiga, si usted ha hecho la oración de fe y ha nacido de nuevo de verdad, su vida debe cambiar. Porque el cambio que se produce es la evidencia de que de verdad ha nacido de nuevo. Si no hay cambio alguno, no hay evidencia de que haya nacido de nuevo. Es decir, una cosa es la obra que alguien quiere hacer para salvarse. Nadie se va a salvar por obra. Y otra cosa es que una vez que tú te salvas, Dios te lleva a hacer obras como fruto de esa salvación. La verdad dice que más Cristo ve en nuestros corazones. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, nadie va a engañar a Dios. Alguien puede decir, yo soy salvo porque yo una vez visité hace años una iglesia en mi país, hice una oración y me dijeron que ya yo era salvo, así que yo ya soy salvo. Oiga, no, mire, usted tiene una relación personal con Dios, usted de verdad ama a Dios por sobre todas las cosas. Los creyentes son los discípulos de Jesús. ¿Perdón? Los creyentes son los discípulos de Jesús. Ajá. Y Jesús dice, el que cree en mí y guarda mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Sí. Por eso yo le decía, Por eso el verdadero discípulo guarda la palabra, ¿ok? Pero no guarda la palabra para ser discípulo, sino guarda la palabra porque es discípulo. El orden de los factores altera el producto. Es que no hago esto para ser creyente, porque entonces me estaría haciendo creyente por obras. No, mire, hago eso porque soy creyente, no para ser creyente. Hago esto no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Hay pregunta? No hay pregunta. Pues nos ponemos de pie y oramos al Señor, le damos gracias y le pedimos al Señor que nos ayude que nos ayude a amar el estudio de las Escrituras, que de verdad disfrutemos estudiando la palabra del Señor. Quiero decirles que aprovechar para dar algunos